Bueno, vamos a continuar con las clases. Estamos en la tercera clase y se va a tratar acerca del término general de una progresión aritmética y también de una progresión geométrica. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer un pequeño ejemplo para dar contexto. Si recordamos, una progresión aritmética no es nada más que una simple serie, ¿no? Y una progresión geométrica también. ¿Qué diferencia tenían? Pues la fórmula, ¿no? Más o menos el aumento. Yo diría que es su principal diferencia. Mientras que para conocer el siguiente término, lo que tienes que hacer es al término anterior sumarle una diferencia. A la otra la tenías que multiplicar por una razón, ¿no? Entonces, si recordamos, estas más o menos eran las fórmulas de progresión aritmética y progresión geométrica, ¿no? Esto es una R. Esta, la primera, ¿cuál es? Progresión aritmética. La segunda, progresión geométrica, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar con la progresión aritmética. Esta serie, siguiendo las diferencias o sabiendo las diferencias, mejor dicho, entre una progresión aritmética y una progresión geométrica, ¿ustedes cuál creen que sea esta serie? Si ustedes respondieron que creen que o pensaron, no creo que hayan respondido en voz alta, si ustedes pensaron que era una progresión aritmética, pues están en lo correcto. ¿Por qué? Porque va aumentando sumándole una constante. ¿Cuál es la constante? La diferencia, ¿cuál es? Pues es 2, ¿no? 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10, ¿no? Entonces sería una progresión aritmética. Ahora, ¿qué es el término general? Pues el término general, o el enésimo término de la progresión aritmética, con A1 como primer término y D como la diferencia común es. Y bueno, esta es la fórmula para sacar el término general. ¿Y de qué nos sirve este término general? Pues aquí no lo dice. Con este teorema podemos calcular cualquier elemento de progresión aritmética. Es decir, imagínense que desde esa misma serie, que era 2, 4, 6 y así, 8, 10, lo que sea, yo les pido, encuentra el término número 10.500, ¿no? Imagínense que yo les pido, encuéntrame ese número. Pues no se van a poner obviamente a hacerlo de hacer la serie, ¿no? Hasta el 10.500, ¿no? Pues, ilógico, ¿no? Y una pérdida de tiempo y probablemente en el proceso se equivoquen de posición y así, ¿no? Entonces, para encontrar ese término, el 10.500, nosotros utilizaríamos, esta fórmula. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y ahora dice, encuentra el 28º término de la progresión aritmética. Y aquí está nuestra serie, ¿no? Aquí tenemos el término general o la fórmula o el teorema del término general. Y vamos a hacerlo. Nos piden el 28º, ¿no? Entonces, 28º, ¿qué es? Pues es la posición. Esta posición. ¿Pero qué también es? Pues esta. Recuerden que n significa posición y a, término. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos este también, porque es el primer término, que es menos 3. Ya tenemos posición, pues el menos 1 se queda igual. ¿Qué nos falta? Nos falta la diferencia. ¿Y cuál es la fórmula de la diferencia? Pues es esta. El enésimo término, cualquiera, es decir, menos el anterior. Nosotros pues vamos a agarrar los primeros dos. Agarramos el 2, obviamente porque el 1 no podemos agarrarlo, porque pues como nos piden el término anterior, pues el término anterior a 1 es 0 y pues no existe, ¿no? Entonces por eso agarramos el 2. Podrías agarrar también el 3 si quieres. Y si conoces el 4 también, y el que tú quieras. Pero el chiste es restarlo menos el anterior. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado,
porque tenemos un menos 3. La fórmula, ¿qué dice? La diferencia es igual al enésimo término menos el anterior. ¿Cuál es el anterior? Menos 3, completo, con todo y el signo. Por eso se pone aquí entre paréntesis, porque aquí hay otro signo. Lo único que estamos haciendo aquí es sustituir este A1 por el menos 3, pero el menos 3 completo, o sea, con todo y el signo. Ahora, ley de los signos, menos por menos, más. Entonces, 12 más 3, 15. La diferencia es 15. Aquí bastante sencillo, ¿no? Y ya tenemos la diferencia también. Ya podemos sustituir todo, literalmente ya podemos sustituir todo. Y aquí es como se hace. Ahora, ojo, si ustedes recuerdan, en secundaria les debieron haber enseñado que para resolver esto hay que seguir la jerarquía de las operaciones. ¿A qué me refiero con la jerarquía de las operaciones? Que en una ecuación o en un teorema o en una operación grande hay operaciones, valga la redundancia, que se resuelven antes que otras. Si no saben, pues bueno, la primera que se tiene que resolver son los paréntesis, ¿no? Es decir, si yo tengo una operación adentro de un paréntesis, esa se resuelve primero. Y si yo tuviera una operación dentro de otro paréntesis, se resuelve de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que sigue que se resuelve? Pues, ¿no? Lo que sigue en resolverse son las potencias, las cosas que tengan potencias o las que estén dentro de una raíz, de un radical. Después lo que se resuelve son las multiplicaciones y las divisiones. Y por último nos queda la suma y la resta. Esta es la jerarquía de las operaciones. En esta operación, ¿qué iría primero? Siguiendo esta jerarquía. Recuerden, primero va esto y al último esto. ¿Qué es lo primero que se resuelve? Pues el paréntesis. A pesar que la resta es lo último que se resuelve, como está dentro de un paréntesis, significa que va a ser lo primero en resolverse. 28 menos 1, 27. Ok, esta ya la resolvimos. ¿Qué sigue? ¿Potencias o raíces? ¿Hay alguno que tenga potencia o raíz? Pues no. Entonces esta quedó resuelta también. ¿Qué sigue? ¿Multiplicación o división? ¿Existe una multiplicación o una división? Sí. ¿Cuál? 27 por 15. Entonces, ¿cuánto es 27 por 15? Es 405. Ahora sí, ya terminamos esto. ¿Y qué es lo último que se resuelve? Pues las sumas y las restas, perdón. Menos 3 más 405, pues 402. Déjenme borrar eso. 402 y ya tenemos nuestra respuesta. El 28º término de esta progresión aritmética es 402. Si ustedes se quieren aventar la serie, es decir, de que este es el primero, segundo, tercero, y si ustedes quieren aventársela hasta el 28, pues adelante. Va a ser 402, se los aseguro. Bueno, entonces hasta aquí pues es el término general de una progresión aritmética. Vamos a pasar al término general de una progresión geométrica. Recordemos, ¿cuál era la fórmula de las progresiones geométricas? Pues aquellas series que para hallar el siguiente término al anterior había que multiplicarlo por una razón. Y esta era como se diferenciaban las progresiones geométricas de una aritmética. Ahora, vamos a definir qué es el término general para una progresión geométrica. El enésimo término o término general de la progresión geométrica, cuyo primer término es a subíndice 1 y la razón es r, está determinado por, y esta es la fórmula. Aquí tengo un pequeño error, aquí no era aritmética, aquí es geométrica, ¿no? Pero bueno, igual, este teorema, esta fórmula nos sirve para hallar cualquier término o cualquier elemento de una progresión geométrica. Es decir, imaginemos que yo tengo una progresión que va del 40
y luego el 20, y luego el 10, luego el 5. ¿Qué está pasando? Se está reduciendo a la mitad, o en otras palabras, se está multiplicando por un medio. 40 por un medio, 20. 20 por un medio, 10. 10 por un medio, 5. Y así seguiría sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la manera en cómo ustedes van a diferenciar pues, las progresiones aritméticas y las geométricas. Unas van aumentando o disminuyendo, sumándoles una diferencia, y otras, como esta serie, va a ir siendo multiplicada por una razón. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Igual, hallar el decimoquinto término de la progresión geométrica, y pues ahí está nuestra serie, ¿no? Nuestra progresión geométrica. Igual, tenemos nuestra fórmula del término general. ¿Qué cosas ya tenemos? Pues ya tenemos esto. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron cuál quieren. Nos quieren el 15, el decimoquinto. El primer término, ¿ya lo tenemos? Sí, el 960. La R, ¿ya la tenemos? No. Entonces es lo que nos falta por sacar. n-1 ya lo tenemos. Entonces vamos a comenzar a sacar R, la razón. ¿Cómo se sacaba la razón? Bueno, si van a la clase anterior se pueden dar cuenta, pero si no, pues aquí yo se los pongo. La razón es igual al enésimo término, es decir, el que sea menos el primero, entre el término anterior. Entonces, para resolverlo vamos a agarrar dos términos. Yo agarré el segundo y el primero. Ustedes pueden agarrar el tercero y el segundo. Si conocen el cuarto y el tercero, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Sustituirlos. 360 entre 960, ¿cuánto es? Hay una forma de simplificarlo, ¿no? Que sería 3 octavos. 3 octavos es igual a 360. ¿Cómo sé que 3 octavos es igual a 360? Pues bueno, tenemos que hallar el máximo común divisor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ¿cuál es el número mayor que yo puedo dividir el 360 y que me dé un entero? Y que sea el mismo número y divida el 960 y también me dé un entero. ¿Cuál es ese número? Pues el 120. Entonces vamos a dividir 360 entre 120, 3. Y 960 entre 120, 8. 3 octavos. Así es como sacamos esta equivalencia. Ahora, ya tenemos todos los elementos de nuestro teorema o de nuestra fórmula para sacar el decimoquinto término de la progresión. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituir nada más. Si seguimos la jerarquía de las operaciones, lo primero que se resuelve es el paréntesis. En el paréntesis, ¿qué hace falta resolver? Pues esto, el 15 menos 1, ¿cuánto es? 14. Y ya resolvimos el paréntesis. Lo siguiente que tendríamos que resolver, pues es el exponente. Pero pues como es difícil de estarlo resolviendo aquí a mano, pues simplemente lo meten a su calculadora tal cual, y el resultado que les debería dar para el decimoquinto término es esto. No hay representación de fracción para este número, pero pues esta es la respuesta. Este es el decimoquinto término de esta progresión aritmética. Y bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Acuérdense que si tienen dudas o cualquier cosa, pues me las dejan en los comentarios o en la plataforma. La actividad para esta semana pues va a estar bastante sencilla y igual que la anterior tendrán una semana para realizarla. Así que bueno, espero que estén bien, que se cuiden, no estén saliendo. Y pues bueno, subimos el siguiente video la próxima semana.